Mi cuñado me agredió. Cara ensangrentada, hombro dislocado. Mi hermana solo dijo, deberías haber firmado la hipoteca. Todo porque me negué a ser su avalista. Me arrastré hasta la puerta de mis padres, suplicando ayuda, y luego me desplomé. ¿Qué pasó después? Hasta la policía quedó horrorizada. Soy Audrey, tengo 32 años, y nunca pensé que mi propia hermana me vería sangrar. De pequeñas, Natalie era mi protectora, mi guía. Cuando se casó con Greg, lo acogí como familia. Así que cuando me pidieron que fuera avalista de su hipoteca, solo quería tiempo para pensar. Nunca esperé que esa negativa me dejaría con un hombro dislocado y un reguero de sangre por la cara mientras mi hermana decía fríamente, deberías haber firmado la hipoteca. Antes de compartir mi historia, por favor, dime desde dónde me estás viendo. Dale a me gusta y suscríbete si alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y la autoprotección. Natalie y yo crecimos en un modesto barrio de Michigan, con 5 años de diferencia. Como hermana mayor, siempre me cuidaba en el patio de recreo, me ayudaba con los deberes y ahuyentaba a cualquiera que se atreviera a molestarme. Nuestros padres trabajaron duro para mantenernos, pero nunca fueron ricos. Papá era profesor de economía en el instituto y mamá trabajaba como enfermera en el hospital local. Nos inculcaron fuertes valores familiares, la importancia de la educación y hábitos financieros inteligentes. Tened siempre ahorrados 6 meses de gastos, nos recordaba papá mientras nos ayudaba a abrir nuestras primeras cuentas bancarias, y nunca arriesguéis más de lo que podáis permitiros perder. Esas lecciones calaron hondo en mi psique. Aunque Natalie siempre fue un poco más despreocupada con el dinero, a pesar de nuestros diferentes enfoques financieros, seguimos siendo increíblemente unidas durante nuestra adolescencia. Yo admiraba su confianza y cómo parecía desenvolverse en situaciones sociales con facilidad. Cuando se fue a la universidad, lloré durante días, echando de menos nuestras charlas nocturnas y su presencia protectora. Seguí su camino educativo 4 años después, trabajando a tiempo parcial para complementar las becas que había conseguido. A diferencia de mi hermana, que cambió de carrera 2 veces, yo me quedé en administración de empresas, fascinada por las estructuras organizativas y la gestión. Después de graduarme, conseguí un puesto de nivel inicial en una empresa de marketing y ascendí de forma constante hasta convertirme en gerente de oficina a los 29 años. Mi progreso profesional me permitió ahorrar de forma consistente. Y el año pasado, alcancé un hito importante, compré mi propio apartamento de 2 dormitorios en una buena zona de la ciudad. Era modesto, pero mío, y sentí un inmenso orgullo por esta prueba tangible de mi disciplina financiera. Natalie tomó un camino diferente. Trabajó en varios empleos después de la universidad, sin encontrar nunca su nicho. Hace 3 años, conoció a Greg en la barbacoa de un amigo. Su relación avanzó rápidamente, y en 6 meses, estaban comprometidos. La boda fue pequeña pero encantadora, y yo fui su dama de honor, pronunciando un emotivo discurso sobre nuestro vínculo y dando la bienvenida a Greg a nuestra familia. Inicialmente, pensé que Greg era bueno para Natalie. Era carismático y parecía adorarla. Trabajaba en ventas para una empresa de telecomunicaciones y, aunque sus ingresos fluctuaban en función de las comisiones, parecían arreglárselas bien. Natalie aceptó un puesto a tiempo parcial en una boutique de ropa, más por el descuento para empleados y la interacción social que por necesidad financiera, o eso pensé en ese momento. Nuestra familia mantuvo lazos estrechos después del matrimonio de Natalie. Las cenas de los domingos en casa de nuestros padres seguían siendo una tradición, y las vacaciones siempre las pasábamos juntos. Sin embargo, con el tiempo noté cambios sutiles en mi hermana. La Natalie que antes compraba en tiendas de segunda mano y se enorgullecía de encontrar gangas, ahora hablaba de marcas de diseño. Empezó a hacer comentarios sobre mi coche práctico, sugiriendo que debería darme un capricho más lujoso. Greg solía desviar las conversaciones hacia asuntos de dinero, haciendo preguntas inquisitivas sobre mi salario o comentando el valor de mercado de mi apartamento. En ese momento, lo atribuí a su experiencia en ventas y a su interés por los temas financieros. No reconocí estas señales de advertencia. Tu hermana y yo estamos pensando en propiedades de inversión, mencionó durante una cena de domingo hace unos 6 meses. Los bienes raíces es donde se construye la verdadera riqueza. Mis padres asintieron educadamente pero intercambiaron miradas. Más tarde,
Mi padre me recordó en voz baja, la inversión requiere conocimiento y cautela. Espero que Greg sepa lo que está haciendo. Por esa época, había empezado a salir con Tyler, un agente de policía que conocí cuando respondió a un pequeño robo en nuestro edificio de oficinas. Era amable, estable y compartía mi enfoque práctico de la vida. Greg parecía extrañamente competitivo con Tyler, interrumpiéndolo a menudo en las reuniones familiares o desestimando su elección de carrera como limitante. Tyler notó este comportamiento, pero evitó amablemente la confrontación por mi bien. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo se estaban sentando las bases de lo que sucedería más tarde. Greg estaba evaluando mi posición financiera mientras creaba una imagen de prosperidad que sus finanzas y las de Natalie no respaldaban. Mi hermana se estaba enredando cada vez más en su visión del mundo, donde las posesiones materiales significaban éxito y las conexiones familiares eran recursos que debían utilizarse. La última reunión familiar verdaderamente pacífica fue en mi 30º cumpleaños, hace solo 4 meses. Mis padres organizaron una pequeña cena y Natalie me regaló una preciosa pulsera hecha a mano, un recuerdo de nuestra infancia cuando hacíamos joyas la una para la otra. Por un momento, vislumbré a mi antigua hermana, la que valoraba la conexión sentimental por encima del valor material. Si hubiera sabido lo rápido que se deterioraría nuestra relación a partir de ese momento. La petición que finalmente destrozaría nuestra familia llegó una noche de martes cualquiera. Natalie llamó, con la voz rebosante de emoción, invitándome a cenar a su apartamento. «Tenemos una noticia increíble», exclamó, «y queremos que seas la primera en saberlo». Llegué con una botella de vino, suponiendo que quizás esperaban un bebé. El apartamento estaba notablemente ordenado, con velas encendidas y una comida espléndida preparada. Greg se mostró inusualmente atento, retirándome la silla y manteniendo mi copa llena durante toda la cena. «¿Y cuál es esa gran noticia?», pregunté mientras Natalie servía el postre, un tiramisú casero que era mi favorito. Greg y Natalie intercambiaron miradas antes de que él sacara su teléfono y me mostrara fotos de una impresionante casa colonial de 2 plantas con un porche envolvente y un césped cuidado. «Hemos encontrado la casa de nuestros sueños», explicó Natalie, con los ojos brillantes. «Tiene 4 dormitorios, una cocina gourmet, y el baño principal tiene esta increíble bañera». «Vaya, parece preciosa», respondí sinceramente. «¿Estáis pensando seriamente en comprarla?» «No solo pensándolo», dijo Greg con una amplia sonrisa. «Hicimos una oferta ayer, y fue aceptada esta mañana». Casi me atraganto con el postre. La casa de las fotos parecía costar al menos $500,000, mucho más de lo que sabía que podían permitirse con sus trabajos actuales. Greg debió de leer mi expresión. «Sé lo que estás pensando», dijo con suavidad. «Pero estoy a punto de conseguir un gran ascenso el mes que viene. El puesto de director regional es prácticamente mío». Era la primera vez que oía hablar de un ascenso. De hecho, Greg había cambiado de empresa 2 veces en los 3 años que llevaban casados, describiéndolo cada vez como un movimiento estratégico, pero sin alcanzar nunca el éxito que predecía. «Son buenas noticias», dije con cautela. «¿Cuándo cerraríais la compra de la casa?» «En realidad, por eso queríamos hablar contigo», intervino Natalie, cogiendo mi mano sobre la mesa. «La cosa es que, con el reciente cambio de trabajo de Greg, el banco necesita un poco de seguridad extra en el préstamo». Se me encogió el estómago mientras Greg continuaba. «Tu puntuación de crédito es excelente y tienes ese historial laboral estable que a los bancos les encanta. Solo necesitamos que firmes como avalista de la hipoteca. Es solo una formalidad, en realidad. No tendrías que aportar nada económicamente». La forma casual en que presentaron esta enorme petición me dejó atónita. Ser avalista me haría legalmente responsable de su hipoteca si ellos no pagaban. Dada la inestabilidad laboral de Greg y su aparente comodidad para estirar más de lo que podían, esto distaba mucho de ser una mera formalidad. «Es una decisión importante», dije con cuidado. «¿Puedo tener un tiempo para pensarlo?» «Quizás revisar los detalles de lo que implicaría». Un destello de molestia cruzó el rostro de Greg antes de que lo enmascarara con una sonrisa. «Por supuesto, pero tenemos que avisar al banco la semana que viene para mantener nuestro tipo de interés». De camino a casa, mi mente no paraba. Las advertencias financieras de mi padre resonaban en mi cabeza.
Pasé el día siguiente investigando lo que realmente significaba ser avalista de una hipoteca. Cuanto más aprendía, más alarmada me sentía. Si Natalie y Greg se retrasaban en los pagos, mi propio crédito se vería dañado. Si dejaban de pagar por completo, yo sería responsable de su deuda, pudiendo perder mi propia casa y mis ahorros. Pedí una cita con mi asesora financiera, Linda, que no se anduvo con rodeos. Sería un riesgo enorme, me advirtió. Por lo que me has contado sobre su situación financiera y su historial laboral, te desaconsejaría encarecidamente que lo hicieras. 3 días después de la cena, invité a Natalie a tomar un café, con la esperanza de tener una conversación razonable sin que Greg estuviera presente. Nos reunimos en nuestra cafetería favorita e intenté abordar el tema con delicadeza. He estado investigando lo que significa ser avalista, empecé. En realidad, es un compromiso mucho mayor de lo que Greg lo hizo sonar. Natalie removió su café con leche lentamente. Sé que suena aterrador, pero nunca te pondríamos en una mala situación, Audrey. Greg va a conseguir ese ascenso, sin duda. ¿Pero y si pasa algo inesperado? ¿Y si el ascenso no llega o uno de vosotros tiene un problema de salud?, pregunté. Solo necesito entender el plan de contingencia. Ahí vas otra vez. Siempre planeando lo peor, suspiró. ¿No puedes simplemente confiar en nosotros? Confía en mí. Esta casa lo es todo para nosotros, para empezar nuestra familia. Confío en ti, le aseguré. Pero estos son negocios, y mezclar la familia con compromisos financieros importantes puede complicarse. Quizás haya otras opciones, como esperar unos meses hasta que Greg haya conseguido realmente el ascenso. La decepción nubló su rostro, pero asintió. Entiendo tus preocupaciones. Déjame hablar con Greg sobre alternativas. Pensé que la conversación había ido bien, pero esa noche mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Greg. Natalie me ha contado tus preocupaciones. Pensé que apoyarías la felicidad de tu hermana. Supongo que la sangre no es tan espesa como el agua después de todo. El mensaje pasivo-agresivo fue solo el principio. Cuando nos reunimos en casa de mis padres ese domingo, Greg se mostró notablemente frío, ofreciendo solo respuestas cortantes cuando yo hablaba. Natalie parecía atrapada en medio, intentando mantener una conversación normal mientras intercambiaba miradas ansiosas con su marido. Durante la cena, intenté explicar mi postura lógicamente a ambos, sugiriendo alternativas como una casa más pequeña para empezar o esperar a que su situación financiera fuera más estable. Hemos hecho los cálculos, dijo Greg bruscamente. Podemos permitirnos esta casa. Solo necesitamos tu firma para cumplir con la burocracia del banco. Si habéis hecho los cálculos, seguro que podéis enseñarme el desglose del presupuesto, sugerí. Eso me ayudaría a sentirme más cómoda con el acuerdo. Así que ahora tenemos que demostrártelo, la voz de Greg se elevó ligeramente. Tu hermana no es garantía suficiente para ti. Mis padres intercambiaron miradas preocupadas. Papá se aclaró la garganta. Las decisiones financieras nunca deben tomarse a la ligera. Quizás todos necesitéis más tiempo para considerar las opciones. No hay tiempo, espetó Greg. El mercado inmobiliario es competitivo, y esta oportunidad no esperará. Al terminar la noche, Natalie me abrazó con rigidez. Pensé que podía contar contigo, susurró. Y el dolor en su voz me hirió profundamente. Mi madre me acompañó al coche más tarde. Ten cuidado, Audrey, me aconsejó. Tu padre y yo hemos notado que Greg puede ser intenso para salirse con la suya. Decidas lo que decidas, asegúrate de que es lo que realmente crees que es correcto. Esa noche, llamé a Tyler y le expliqué la situación. Su preocupación fue inmediata. Audrey, esto levanta algunas banderas rojas, dijo. El enredo financiero suele ser el primer paso en las relaciones de control. Solo ten cuidado, ¿vale? Y recuerda, decir que no a algo que te incomoda no es lo mismo que decirle que no a tu hermana. Sus palabras fortalecieron mi resolución. Necesitaba protegerme a mí misma mientras intentaba preservar mi relación con Natalie. Poco sabía yo lo imposible que se volvería ese equilibrio. Pasaron 2 semanas con un silencio incómodo entre Natalie y yo.
Intenté contactarla varias veces, sugiriendo un almuerzo o nuestras habituales salidas de compras de fin de semana, pero solo recibí respuestas breves y poco comprometidas. Luego, un martes por la mañana, mi teléfono sonó mientras me preparaba para una reunión de personal. Audrey, soy yo. La voz de Natalie sonaba tensa. El banco necesita una respuesta para el viernes. Greg y yo hemos sido pacientes, pero necesitamos saber si vas a ayudarnos o no. Le he dado muchas vueltas a esto, empecé con cuidado, y simplemente no creo que pueda asumir ese nivel de riesgo financiero en este momento. ¿Riesgo? ¿Qué riesgo? Su tono se agudizó. Esto no es sobre el riesgo, Audrey. Esto es sobre la lealtad familiar. ¿Recuerdas cuando te presté $300 para la reparación de tu coche en la universidad? No hice preguntas ni me preocupé por el riesgo. La comparación entre un pequeño préstamo a corto plazo y una garantía hipotecaria a 30 años era tan absurda que me quedé momentáneamente sin palabras. Antes de que pudiera formular una respuesta, Natalie continuó. Mamá y papá también están decepcionados. Nos criaron para apoyarnos mutuamente. Esto me sorprendió. ¿Te lo han dicho directamente? No ha hecho falta. Es obvio cómo se supone que funciona la familia, replicó. Greg dice que tu novio probablemente te está envenenando contra nosotros. A Tyler nunca le ha gustado Greg. La conversación se deterioró aún más, terminando con Natalie llorando y yo sintiéndome culpable y manipulada. Llamé a mis padres inmediatamente después y, como sospechaba, nunca habían expresado decepción por mi decisión. De hecho, le habían dicho a Natalie y a Greg que respetaran mi elección. La siguiente escalada llegó sin previo aviso. 2 días después, mientras realizaba entrevistas para un nuevo puesto de asistente administrativo, la recepcionista llamó para decir que tenía visitas. Al entrar en el vestíbulo, encontré a Natalie y Greg esperando, ambos vestidos formalmente como si vinieran de una reunión de negocios. Tenemos que hablar contigo, afirmó Greg con firmeza. No puede esperar. Muy consciente de mi entorno profesional, los conduje a una pequeña sala de conferencias. Hoy estoy en medio de entrevistas. ¿Qué es tan urgente? Greg colocó una carpeta sobre la mesa. Hemos traído la documentación de la hipoteca. Todo lo que necesitamos es tu firma, y podemos dejar de molestarte con esto. Le dije a Natalie mi decisión, dije, tratando de mantener la voz firme. Lo siento, pero no ha cambiado. El rostro de Greg se endureció. ¿Tienes idea de lo que esta casa significa para nosotros, para tu hermana? Es nuestro futuro, nuestra familia de la que estamos hablando. Lo entiendo, pero hay otras casas, otras opciones que no requerirían una balista. No queremos otras opciones. Su voz se elevó lo suficiente como para que mirara ansiosamente hacia la puerta, esperando que mis colegas no pudieran oír. Esta es la casa que queremos, el barrio en el que necesitamos estar para nuestros futuros hijos. ¿De verdad vas a negarles a tus futuros sobrinos y sobrinas un lugar seguro para crecer? La manipulación emocional era ahora descarada. Natalie se sentó en silencio, dejando que Greg liderara el ataque. Cuando finalmente habló, sus palabras me sorprendieron. Si no puedes hacer esta única cosa por mí, Audrey, entonces quizás debamos reevaluar nuestra relación. Se supone que las hermanas están ahí la una para la otra, pase lo que pase. Me sentí físicamente enferma. Natalie, no se trata de no querer ayudarte. Se trata de tomar una decisión financiera sensata que nos proteja a todos. Protegerte a ti, ¿quieres decir?, se burló Greg. Siempre mirando primero por ti misma, ¿verdad? Cuando finalmente se fueron, estaba temblando. Llamé a Tyler durante mi descanso para almorzar y le describí la emboscada. Esto se está yendo de las manos, dijo, con la preocupación evidente en su voz. Están usando el chantaje emocional para presionarte a aceptar un compromiso financiero legalmente vinculante. ¿Has considerado hablar con un abogado sobre esto? ¿Un abogado? Son familia, no criminales, protesté. Audrey, la coerción financiera es algo real, y el comportamiento de Greg está levantando serias preocupaciones. Solo ten cuidado, ¿vale? Y quizás documenta estas interacciones de ahora en adelante.
Ese fin de semana, mis padres invitaron a todos a cenar, con la esperanza de disipar las tensiones. El ambiente estuvo tenso desde el momento en que Natalie y Greg llegaron. Mi madre intentó valientemente mantener una conversación normal, preguntando por el trabajo y compartiendo noticias del barrio. Durante el postre, Natalie sacó deliberadamente el tema de la casa. Podríamos perder la casa de nuestros sueños porque algunas personas no entienden el compromiso familiar, anunció, mirándome fijamente. Mi padre frunció el ceño. Natalie, acordamos no discutir esto esta noche. ¿Por qué no? Es lo único que importa ahora mismo, insistió. Audrey está siendo egoísta y todo el mundo está andando de puntillas a su alrededor. Las decisiones financieras son personales, intervino mi madre con suavidad. Tu hermana tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre compromisos legales. Así que también te pones de su lado. La voz de Natalie se quebró por la emoción. Aquí no hay bandos, dijo mi padre con firmeza. Solo diferentes perspectivas sobre una decisión de negocios. Greg rodeó a Natalie con el brazo. Vamos, cariño. Está claro dónde se posiciona cada uno. Tu hermana tiene su preciada seguridad financiera, y nosotros perdemos nuestro futuro. Pero bueno, al menos ella no tiene que arriesgar nada por la familia. La noche terminó con esa nota amarga, con Natalie y Greg marchándose abruptamente. Mientras se alejaban, mi madre me apretó la mano. Mantente fuerte, cariño. Esto no es realmente sobre la casa. Hay algo más que les está pasando. Su intuición resultó ser correcta. La semana siguiente, empecé a recibir llamadas extrañas sobre comprobaciones de crédito que no había autorizado. Mi banco me contactó sobre actividad inusual en mis cuentas. Alguien había estado intentando acceder a mi información financiera, lo que me hizo preguntarme si Greg estaba tratando de conseguir alguna ventaja. Mi ansiedad llegó a tal punto que tenía problemas para dormir. Tyler notó el peaje que me estaba pasando y me sugirió que tomara medidas de seguridad adicionales, como cambiar todas mis contraseñas y configurar alertas de fraude. Esto ya no es un desacuerdo familiar normal, me advirtió. Greg está mostrando signos de desesperación financiera, lo que puede ser peligroso. Buscando claridad, programé otra cita con mi asesora financiera. Linda tenía acceso a bases de datos de la industria y, con mi permiso, realizó una investigación más profunda. Audrey, aquí hay algunas señales de alerta graves, dijo con gravedad durante nuestra reunión. Greg tiene una deuda significativa no declarada. Hay múltiples tarjetas de crédito al máximo, un préstamo personal, cobros pendientes y un impago hipotecario anterior a su matrimonio con tu hermana. Si te convirtieras en su avalista, estarías asumiendo mucho más riesgo del que te imaginas. Esta información me dejó atónita. ¿Sabía Natalie sobre el historial financiero de Greg? ¿Era por eso que estaban tan desesperados por mi aval? ¿O mi hermana estaba siendo engañada por su marido o era cómplice de ocultarme esta información? Armada con este conocimiento, tomé la decisión final de rechazar la solicitud de aval. Pasé una tarde preparando un paquete de información para Natalie y Greg, incluyendo opciones de financiación alternativas, listados de casas más asequibles en barrios agradables y recursos para programas de compradores de primera vivienda que podrían funcionar para su situación. Realmente creía que, al ofrecer soluciones en lugar de solo un rechazo, podría preservar mi relación con mi hermana mientras protegía mis finanzas. Fue un enfoque nacido de la esperanza y el amor familiar, pero subestimó gravemente la desesperación que impulsaba el comportamiento de Greg y el grado en que Natalie había entregado su juicio independiente a su marido. Era una tranquila noche de jueves cuando todo explotó. Acababa de terminar de preparar el paquete de información para Natalie y Greg, organizándolo en una carpeta profesional con secciones con pestañas y opciones resaltadas. El material incluía alternativas a tener una balista, como programas para compradores de primera vivienda, listados de casas más asequibles en barrios seguros e información de contacto de corredores hipotecarios especializados en situaciones financieras difíciles. Me sentía bien con este enfoque. En lugar de simplemente decir que no, estaba ofreciendo alternativas constructivas. Quizás esto ayudaría a reparar la creciente brecha con mi hermana mientras mantenía mis límites financieros. Incluso había pedido comida a domicilio del restaurante tailandés favorito de Natalie mientras trabajaba, pensando que la comida reconfortante podría ayudarme a relajarme después de semanas de tensión.
A las 9:30 de la noche, un golpeteo agresivo en mi puerta me sobresaltó. A través de la mirilla, vi el rostro distorsionado de Greg, su expresión retorcida por la ira. Natalie estaba detrás de él, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, con aspecto tenso. Audrey, abre la puerta. Sabemos que estás ahí, gritó Greg, golpeando de nuevo. Mi corazón se aceleró mientras consideraba mis opciones. No contestar parecía imposible con el ruido que podría molestar a mis vecinos. Se me pasó por la cabeza llamar a Tyler, pero estaba trabajando en el turno de noche y no podría responder de inmediato. Un momento, grité rápidamente, enviando un mensaje de texto con mi ubicación a Tyler con un breve Greg está aquí, muy enfadado antes de abrir la puerta con la cadena de seguridad todavía puesta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué golpeáis mi puerta tan tarde? La cara de Greg estaba enrojecida, sus ojos inyectados en sangre. Quita la cadena, Aubrey. Tenemos que hablar. Es bastante tarde. ¿Puede esperar a mañana? De hecho, tengo información que iba a llevaros este fin de semana. ¿Mañana? Se rió Greg amargamente. No hay mañana. El banco llamó. Perdimos la casa porque fuiste demasiado egoísta para ayudarnos. Antes de que pudiera responder, golpeó la puerta con el hombro con fuerza suficiente para romper la cadena de seguridad. Retrocedí tambaleándome mientras Greg se abría paso en mi apartamento. Natalie lo seguía, pálida pero resuelta. Greg, tienes que irte ahora mismo, dije, tratando de mantener la voz firme mientras buscaba mi teléfono. Esto no está bien. Me arrebató el teléfono de la mano y lo lanzó al otro lado de la habitación. Nada de esto está bien. ¿Tienes idea de lo que nos has hecho a nosotros, a tu hermana? No os he hecho nada, protesté, retrocediendo. Simplemente no podía asumir el riesgo financiero de ser vuestra avalista. Pero he estado investigando alternativas que podrían funcionar mejor para vuestra situación. Señalé la carpeta en mi mesa de comedor. Greg siguió mi mirada, se acercó y hojeó su contenido. Casas más baratas, programas para compradores de primera vivienda. Su voz goteaba desprecio. ¿Crees que queremos tu caridad? Tus condescendientes soluciones. Agarró la carpeta y la arrojó contra la pared, los papeles se esparcieron por el suelo de mi sala de estar. Greg, por favor. Natalie finalmente habló, pero no para detenerlo. Vámonos. Ya ha tomado su decisión. No, quiero que entienda lo que ha hecho, insistió Greg, volviéndose hacia mí. ¿Sabes lo que nos dijo hoy el agente inmobiliario? Que los vendedores aceptaron otra oferta. ¿Sabes por qué? Porque se cansaron de esperar a que se aprobara nuestra financiación. Una financiación que habría estado asegurada hace semanas si hubieras firmado los papeles. Su cara estaba a centímetros de la mía, ahora la saliva volaba mientras gritaba. Podía oler el alcohol en su aliento. Siento que hayáis perdido la casa, dije, tratando de calmar la situación, pero habrá otras casas, mejores, que podáis permitiros sin necesitar una balista. Permitirnos, la risa de Greg fue desagradable. ¿Crees que lo sabes todo sobre nuestras finanzas, sobre lo que podemos permitirnos? En realidad, sí sé algunas cosas, dije, mi miedo empezando a transformarse en ira. Sé de las tarjetas de crédito al máximo, Greg, del préstamo personal y los cobros, y de tu anterior impago hipotecario. El color desapareció de su rostro. No tenías derecho a investigar mi historial financiero. Tenía todo el derecho cuando me pedíais que avalara cientos de miles de dólares, repliqué. ¿Sabía Natalie de todo esto? Se lo dijiste antes de presionarme para que pusiera en juego mi futuro financiero. Miré a mi hermana, cuya expresión había cambiado de resolución a confusión. Natalie, lo sabías. No le hables a ella, gruñó Greg, interponiéndose entre nosotros. Esto es entre tú y yo ahora. No, no lo es, insistí, tratando de rodearlo para ver a mi hermana. Natalie merece saber la verdad si no la sabe ya. Esto no es solo sobre una casa. Greg tiene serios problemas financieros que ha estado ocultando. Cállate, rugió Greg. Y antes de que pudiera reaccionar, su mano salió disparada, empujándome con fuerza contra la pared.
La parte posterior de mi cabeza golpeó con un ruido sordo y espantoso, desorientándome momentáneamente. Greg, jadeó Natalie, pero no hizo ningún movimiento para intervenir. Intenté alejarme de la pared, pero Greg me agarró por los hombros y me golpeó de nuevo. El dolor estalló en mi hombro derecho cuando algo cedió con un chasquido audible. Grité de agonía, lo que pareció enfurecerlo aún más. «Crees que eres mucho mejor que nosotros con tu perfecta puntuación de crédito y tu trabajo responsable», gruñó, con el rostro a centímetros del mío. «Siempre juzgando, siempre pensando que lo sabes todo». Levanté mi brazo bueno instintivamente para proteger mi cara, pero me agarró la muñeca y la retorció dolorosamente. «Para». «Me estás haciendo daño», grité, mirando desesperadamente a mi hermana. «Natalie, por favor, ayúdame». Lo que sucedió después fue un torbellino de movimiento y dolor. El puño de Greg conectó con mi cara, el impacto envió una onda de choque a través de mi cráneo. Saboreé la sangre cuando mis labios se abrieron. Otro golpe me alcanzó en el pómulo, y sentí que algo crujía. Un líquido caliente comenzó a correr por mi cara mientras me desplomaba en el suelo, mi hombro dislocado enviando oleadas de agonía por mi cuerpo. A través de una visión borrosa por las lágrimas, vi a Natalie de pie, paralizada, con las manos cubriéndose la boca, observando cómo su marido agredía a su hermana. Extendí mi brazo bueno hacia ella. «Natalie, por favor», supliqué. Finalmente se movió, dando un solo paso hacia adelante. «Greg, ya es suficiente. Vámonos». No para ayudarme, no para detenerlo, solo para irse. Greg retrocedió, respirando con dificultad, mirándome con desprecio en lugar de remordimiento. «Tú te lo has buscado», escupió. Mientras se dirigían a la puerta, logré decir entre ahogos: «Natalie, ¿cómo puedes dejar que haga esto?». Mi hermana se detuvo en el umbral, su rostro una máscara que no pude reconocer. La extraña que llevaba el rostro de mi hermana me miró fríamente y dijo las palabras que me atormentarían: «Deberías haber firmado la hipoteca». Luego se fueron, dejándome sangrando en el suelo de mi apartamento, traicionada por la persona en la que más había confiado toda mi vida. El dolor físico era insoportable, pero palidecía en comparación con la ruptura de mi corazón al darme cuenta de que la hermana que amaba había elegido ponerse del lado de mi agresor en lugar de ayudarme en mi momento de mayor necesidad. No sé cuánto tiempo estuve tirada en el suelo de mi apartamento, oscilando entre el shock y las oleadas de dolor. La sangre de mi cara había formado un pequeño charco a mi lado, y cada ligero movimiento enviaba relámpagos de agonía a través de mi hombro dislocado. Mi teléfono yacía destrozado donde Greg lo había arrojado, inútil para pedir ayuda. Finalmente, el instinto de supervivencia se impuso al dolor. Necesitaba atención médica. Usando solo mi brazo izquierdo, logré arrastrarme hasta una posición sentada contra la pared, luchando contra oleadas de mareo y náuseas. El apartamento entraba y salía de foco mientras evaluaba mis opciones. Mis vecinos eran en su mayoría jóvenes profesionales que no se metían en la vida de los demás. Gritar pidiendo ayuda podría funcionar, pero no estaba segura de poder hacer suficiente ruido en mi estado. Mi teléfono fijo había sido desconectado hacía meses, ya que usaba exclusivamente mi móvil. La única opción viable era llegar de alguna manera a mi coche y conducir hasta la casa de mis padres, a unos 15 minutos de distancia. Cada movimiento era un ejercicio de agonía mientras me arrastraba hasta donde había caído mi bolso durante el ataque. Encontrar mis llaves me hizo llorar de alivio. Ponerme de pie casi me hizo desmayarme, y tuve que apoyarme en la pared durante varios minutos, respirando con los dientes apretados hasta que la habitación dejó de dar vueltas. El viaje desde mi apartamento del segundo piso hasta el estacionamiento fue una pesadilla de dolor y determinación. Solo podía usar la barandilla con mi mano izquierda, lo que significaba descender de lado, un paso agónico a la vez. 2 veces casi me caigo cuando mis rodillas se doblaron. Para cuando llegué a mi coche, mi blusa estaba empapada de sangre y sudor. Conducir con una sola mano, con un hombro dislocado y una posible conmoción cerebral era peligroso. Pero no veía otra alternativa. Conduje lentamente, concentrándome intensamente en la carretera a través del ojo que no se me estaba hinchando. Cada semáforo parecía una eternidad. Cada bache en la carretera enviaba nuevas oleadas de dolor por mi cuerpo. Seguí hablando en voz alta para mantenerme consciente. Casi llego.
Solo unas pocas manzanas más. Mantente despierta. Sigue conduciendo. Casi llego. El trayecto de 15 minutos me llevó casi 40, mientras navegaba con cautela, luchando contra el dolor y la desorientación. Cuando finalmente giré en la calle de mis padres, el alivio casi me abrumó. La luz de su porche estaba encendida, un faro de seguridad en mi momento más oscuro. Aparqué de cualquier manera en su entrada y me tambaleé hasta la puerta principal. Mi intento de tocar el timbre se convirtió en un desplome contra el marco de la puerta, mis fuerzas finalmente me abandonaron. Toqué débilmente, dejando manchas de sangre en su puerta blanca. La luz del porche pareció brillar dolorosamente y oí la voz de mi padre a través de la puerta. ¿Quién es? Papá, logré susurrar. Soy yo. La puerta se abrió de golpe y nunca olvidaré el horror que transformó los rostros de mis padres al verme. El grito de mi madre pareció venir de muy lejos. Aurey, Dios mío, ¿qué te ha pasado? Los fuertes brazos de mi padre me sujetaron cuando mis piernas finalmente cedieron. Greg, dije, mis palabras arrastradas por los labios hinchados. Me atacó. Natalie miraba. Eso fue todo lo que logré decir antes de desplomarme por completo. La seguridad de la casa de mi infancia me permitió finalmente rendirme al dolor y al shock. Vagamente registré que me bajaban suavemente al suelo mientras mi madre marcaba frenéticamente el 911. Mi hija ha sido agredida, la oí decir entre lágrimas. Está sangrando mucho y su hombro parece dislocado. Por favor, dens prisa. La voz de mi padre era tensa por la rabia y el miedo mientras se arrodillaba a mi lado, acunando cuidadosamente mi cabeza. ¿Quién te hizo esto, Aurey? ¿Dijiste que Greg te hizo esto? Intenté asentir, lo que envió un nuevo dolor punzante a través de mi cráneo. Hipoteca, murmuré, porque no quise firmar. Dios mío, sollozó mi madre, uniéndose a nosotros en el suelo. Su cara apenas es reconocible. La espera de la ambulancia pareció eterna. Mi madre me puso una compresa fría en la cara mientras mi padre seguía hablándome, tratando de mantenerme consciente. Las luces intermitentes de los vehículos de emergencia finalmente iluminaron la habitación con pulsos de rojo y azul. 2 agentes de policía llegaron con los paramédicos. Mientras el equipo médico comenzaba a evaluar mis heridas, un agente se arrodilló a mi lado. Señora, ¿puede decirme quién le hizo esto? Su voz era suave pero profesional. Greg Walsh, susurré. El marido de mi hermana. ¿Y dónde ocurrió esto? En mi apartamento, hace 1 hora. El rostro del agente se endureció al ver la magnitud de mis heridas. ¿Y condujo usted misma hasta aquí en estas condiciones? Logré un ligero asentimiento. Jesús, murmuró antes de corregirse. Quiero decir, eso demuestra una fuerza increíble, señora. Necesitaremos una declaración formal, pero primero vamos a que reciba atención médica. Mientras los paramédicos me trasladaban a una camilla, oí a la gente hablar en voz baja con su compañero. Avísalo. Agresión con agravantes, posiblemente intento de asesinato dada la magnitud de las heridas. El sospechoso es Gregory Walsh, cuñado de la víctima. El viaje en ambulancia fue un borrón de dolor y terminología médica. Presión arterial bajando, posible fractura orbital, hombro dislocado, protocolo de conmoción cerebral. Me dieron algo para el dolor que hizo que el mundo se suavizara en los bordes sin eliminarme por completo de él. En la sala de emergencias, un equipo de profesionales médicos me rodeó. Los rayos X confirmaron el hombro dislocado, y el procedimiento para recolocarlo fue insoportable a pesar de la medicación. Mi cara requirió múltiples puntos de sutura, y el oftalmólogo expresó su preocupación por el posible daño en mi ojo derecho debido a la fractura del hueso orbital. En algún momento durante este torbellino médico, apareció Tyler, todavía con su uniforme de policía, su rostro ceniciento al ver mi estado. Debió de venir directamente de su turno después de ver mi mensaje. Aurey, dijo ahogadamente, tomando mi mano con suavidad. Lo siento mucho. Recibí tu mensaje, pero estaba atendiendo un accidente. Para cuando estuve libre e intenté llamarte, no contestaste. No es tu culpa, logré decir a través de los labios hinchados.
Su compostura profesional se resquebrajó y vi lágrimas en sus ojos antes de que las parpadeara. Los agentes que respondieron son colegas míos. Ya están buscando a Greg. ¿Quieres que salga mientras das tu declaración o prefieres que me quede? Quédate, susurré. Por favor, quédate. El detective que tomó mi declaración inicial fue compasivo pero minucioso, registrando cada detalle del ataque. Cuando describí la respuesta de Natalie y sus últimas palabras, su bolígrafo se detuvo momentáneamente sobre su bloc de notas. Su hermana presenció toda la agresión y no hizo nada para intervenir o pedir ayuda. Sí, confirmé, la traición aún fresca y cruda. Miró, y luego se fue con él. Mis padres llegaron al hospital después de dar sus propias declaraciones sobre mi estado cuando llegué a su casa. El rostro de mi padre estaba tenso por una furia contenida. Mi madre, con los ojos llorosos. Hablaron con los médicos, organizaron mi ingreso nocturno para observación debido a la conmoción cerebral y me aseguraron que se encargarían de todo. Mientras la medicación para el dolor finalmente me arrastraba hacia el sueño, oí a Tyler hablar en voz baja con mis padres en la habitación del hospital. Esto va más allá de una disputa doméstica, decía. El nivel de violencia, la premeditación de ir a su apartamento, entrar a la fuerza, esencialmente estamos ante cargos de delito grave. ¿Y Natalie?, preguntó mi madre, con la voz quebrada. Nuestra propia hija vio esto y no hizo nada. También podría haber cargos para ella, respondió Tyler con gravedad. Como mínimo, no denunciar un delito, posiblemente cómplice encubridora. Como no vimos venir esto, la voz de mi padre era hueca por la culpa. Como no nos dimos cuenta del tipo de hombre que era en realidad. Los maltratadores suelen ser hábiles para presentar diferentes caras a diferentes personas, explicó Tyler con suavidad. Y la desesperación financiera puede desencadenar la violencia en personas con problemas de control subyacentes. Sus voces se desvanecieron mientras me sumía en un sueño medicado. Mi último pensamiento consciente fue preguntarme cuán completamente se había hecho añicos mi vida en una sola noche, y cómo la hermana que había amado toda mi vida se había convertido en una extraña que me veía sangrar sin mover un dedo para ayudar. La mañana después del asalto trajo luces fluorescentes duras, el olor estéril del desinfectante de hospital y la plena realidad de lo que había sucedido. Mis padres ya estaban allí cuando desperté, mi madre dormitando en la silla de visitas mientras mi padre estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera con la postura rígida de un hombre que contenía una rabia volcánica. Una enfermera entró para revisar mis signos vitales y cambiar el vendaje de mi cara. Sostuvo un pequeño espejo y apenas reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Mi ojo derecho estaba hinchado, completamente cerrado, rodeado de profundos hematomas morados que se extendían por mi pómulo. Puntos de sutura zigzagueaban sobre mi ceja y labio superior. Mi cara estaba tan distorsionada por la hinchazón que parecía una caricatura grotesca de mí misma. La hinchazón bajará significativamente en los próximos días, me aseguró la enfermera amablemente, y el cirujano plástico hizo un excelente trabajo con los puntos. Las cicatrices deberían ser mínimas. Cicatrices. Tendría cicatrices de esto, recordatorios físicos de la traición de mi hermana que vería cada vez que me mirara en un espejo. El pensamiento trajo nuevas lágrimas, que picaron en los cortes de mi cara. 2 agentes de policía llegaron a media mañana, ninguno de ellos era Tyler, para evitar cualquier conflicto de intereses dada nuestra relación. Una se presentó como la detective Sara Martínez, miembro de la unidad de violencia doméstica. Su compañero, el oficial Jenkins, tenía ojos amables que contrastaban con su imponente presencia física. Señorita Moore, sé que esto es difícil, pero necesitamos tomar su declaración formal sobre lo que sucedió anoche, explicó la detective Martínez. También necesitaremos fotografiar sus heridas, si está de acuerdo. Durante la siguiente hora, conté cada detalle del ataque, desde el momento en que Greg golpeó mi puerta hasta el devastador comentario final de Natalie antes de que me dejaran sangrando en el suelo. El oficial Jenkins documentó mis heridas con una cámara, su mandíbula se tensó mientras fotografiaba los extensos hematomas en mi hombro y cara. ¿Han encontrado a Greg ya?, pregunté cuando terminaron. La detective Martínez negó con la cabeza. Todavía no, pero tenemos agentes en su apartamento y en el lugar de trabajo de su hermana. Hay una alerta para su vehículo. Lo encontraremos. ¿Y a mi hermana? Los oficiales intercambiaron miradas.
También nos gustaría hablar con ella. Su papel en este incidente necesita ser aclarado. Después de que se fueron, mi padre finalmente habló. El cerrajero está cambiando las cerraduras de tu apartamento hoy. Te quedarás con nosotros cuando te den el alta hasta que encontremos algo más permanente. Papá, no puedo imponerme a ti y a mamá de esa manera. Esto no es una discusión, Audrey, dijo con firmeza. Ese hombre sabe dónde vives. Hasta que esté bajo custodia, no te quedarás sola. Su protección casi me rompió. ¿Dónde estaba esta protección cuando me estaban golpeando? ¿Por qué Natalie no había mostrado ni una fracción de esta preocupación? Los siguientes días pasaron en un torbellino de evaluaciones médicas, manejo del dolor y papeleo oficial. Me dieron el alta del hospital con el brazo en cabestrillo, recetas de analgésicos y antibióticos, e instrucciones para la recuperación de la conmoción cerebral. La fiscalía me contactó sobre la presentación de cargos, dejando claro que, dada la gravedad del asalto, procederían independientemente de si yo quería o no. Este nivel de violencia no puede quedar sin respuesta, explicó la fiscal adjunta durante su visita al hospital. El Estado tiene interés en enjuiciar a los delincuentes violentos, independientemente de las conexiones familiares. En mi tercer día en casa de mis padres, la policía finalmente detuvo a Greg en un motel a 30 millas de la ciudad. Natalie estaba con él. La noticia trajo emociones contradictorias. Alivio de que estuviera bajo custodia, pero un nuevo dolor por la confirmación de que mi hermana había elegido huir con mi agresor en lugar de comprobar si yo siquiera estaba viva. La audiencia preliminar se programó para la semana siguiente. Mientras tanto, solicité una orden de alejamiento contra Greg y con un dolor de corazón tremendo, contra Natalie. El tribunal la concedió de inmediato basándose en el informe policial y la documentación médica. Mis colegas en el trabajo fueron increíblemente solidarios, organizando para que trabajara de forma remota durante mi recuperación. Amigos con los que no había hablado en meses se unieron a mi alrededor, trayendo comidas y ofreciendo llevarme a las citas médicas. Tyler pasó cada momento libre a mi lado. Su presencia constante, un bálsamo para mi destrozado sentido de seguridad. La noche antes de la audiencia preliminar, mi madre recibió una llamada de Natalie. La puso en altavoz para que mi padre y yo pudiéramos oír. Mamá, todo esto ha ido demasiado lejos. La voz de Natalie sonaba débil y desesperada. Greg cometió un error, pero Audrey está exagerando. Necesita retirar estos cargos. Mi padre emitió un sonido ahogado de incredulidad. La voz de mi madre era helada cuando respondió. ¿Un error? Tu marido irrumpió en la casa de tu hermana y la golpeó tan severamente que tuvo que ser hospitalizada. Condujo hasta nuestra casa con una conmoción cerebral y un hombro dislocado porque la dejaste sangrando en el suelo. No lo entiendes, suplicó Natalie. Greg ha perdido su trabajo por esto. Podríamos perderlo todo. Y Audrey podría haber perdido la vida, estalló mi padre. ¿Has visto lo que le hizo a la cara, a su cuerpo? Tu hermana puede tener un daño permanente en la cuenca del ojo. Sé que se ve mal, admitió Natalie. Pero si retira los cargos, Greg recibirá terapia para el manejo de la ira. Natalie, escúchame. Escúchame con atención. Tu marido cometió un delito grave. Pertenece a la cárcel. Si continúas apoyándolo después de lo que hizo, no eres hija mía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando Natalie finalmente habló, su voz era fría. Veo a quién habéis elegido. No esperéis volver a saber de nosotros a menos que Audrey entre en razón. La línea se cortó, dejándonos sentados en un silencio atónito. Las manos de mi madre temblaban mientras dejaba el teléfono. Mi padre le rodeó los hombros con el brazo mientras ella empezaba a sollozar. ¿Cómo criamos a una hija que puede ser tan cruel?, susurró. ¿En qué nos equivocamos con ella? Esto no es vuestra culpa, dije, alcanzando su mano sobre la mesa. Greg la ha estado manipulando durante años. Simplemente no lo vimos claramente hasta ahora. La audiencia preliminar al día siguiente fue la primera vez que vi a Greg y Natalie desde el ataque. Al entrar en la sala del tribunal con Tyler y mis padres flanqueándome protectoramente, me sentí físicamente enferma al verlos.
Greg se sentó junto a su abogado con un traje que parecía deliberadamente demasiado grande, quizás para hacerlo parecer más pequeño y menos amenazante. Natalie se sentó directamente detrás de él, su rostro una máscara de resentimiento. Cuando el oficial leyó los cargos, la gravedad de la situación pareció registrarse finalmente en la cara de Greg: agresión con agravantes, allanamiento de morada, amenazas criminales e intento de coerción. Su abogado se declaró no culpable, solicitando fianza a pesar del argumento del fiscal de que Greg representaba un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad. El juez fijó la fianza en $100.000 con condiciones estrictas, incluyendo monitoreo por GPS y órdenes explícitas de no tener contacto conmigo ni con mi familia. Mientras se llevaban a Greg para procesar los requisitos de la fianza, Natalie me miró a través de la sala. No había remordimiento en su mirada, solo una fría acusación, como si yo fuera la que había destruido a la familia. Fuera del juzgado, los reporteros se habían reunido, alertados del caso por los registros policiales. Mi padre me protegió de sus cámaras mientras Tyler me ayudaba a subir al coche. Las noticias locales de esa noche mostraron mi rostro magullado como prueba de la violencia que había estallado por lo que llamaron una disputa financiera familiar. Durante las siguientes semanas, a medida que mis heridas físicas comenzaban a sanar, el trauma emocional se intensificó. Empecé a ver a una terapeuta especializada tanto en trauma físico como en traición familiar. Me diagnosticó trastorno de estrés postraumático, explicando que la traición de mi hermana había agravado el trauma del ataque físico. Cuando alguien en quien confiamos implícitamente nos daña o permite que nos hagan daño, daña nuestra capacidad fundamental para sentirnos seguros en el mundo, explicó. El proceso de recuperación implica no solo sanar del evento en sí, sino reconstruir tu sentido de seguridad y confianza. El abogado de Greg se acercó a mi abogado con una oferta de acuerdo. Greg se declararía culpable de un cargo menor de agresión simple si yo aceptaba no hacer una declaración de impacto de la víctima. Me negué de inmediato. La verdad completa debía quedar registrada, no solo para mi propia curación, sino para asegurar que Greg enfrentara las consecuencias apropiadas por sus acciones. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la presión de Natalie se intensificó. Envió cartas a nuestros padres afirmando que yo estaba destruyendo a su familia por un mal momento. Intentó contactar a mis amigos, pintándome como vengativa y exagerando mis heridas. Cuando estos esfuerzos fracasaron, apareció en casa de mis padres una noche tarde, histérica y exigiendo verme. Mi padre llamó a la policía, denunciándola por violar la orden de alejamiento. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a Natalie golpeando la puerta, gritando que yo había arruinado su vida. Su arresto por violar la orden de protección fue la fractura final en nuestra ya fragmentada familia. El juicio en sí fue misericordiosamente breve. La evidencia era abrumadora. Mis registros médicos, fotografías de mis heridas, mi testimonio, y lo más condenatorio de todo, imágenes de seguridad del pasillo de mi edificio de apartamentos que mostraban a Greg entrando a la fuerza y a Natalie siguiéndolos sin coerción. El fiscal también presentó evidencia del engaño financiero de Greg, incluyendo documentación de la deuda oculta y el impago hipotecario anterior que habían desencadenado su desesperado intento de asegurar mi aval. Cuando me tocó testificar, miré directamente a Greg mientras describía el ataque en detalle. Luego me volví hacia donde estaba sentada Natalie y conté sus últimas palabras hacia mí mientras yacía sangrando: deberías haber firmado la hipoteca. La sala del tribunal quedó en silencio ante esta revelación de insensibilidad. El abogado de Greg intentó pintar el incidente como una pérdida momentánea de control por parte de un ciudadano por lo demás recto bajo estrés financiero. La estrategia fracasó estrepitosamente cuando la fiscalía presentó pruebas de incidentes de ira anteriores de Greg que nunca habían sido denunciados a la policía. El jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. En la audiencia de sentencia 2 semanas después, el juez no se anduvo con rodeos. Señor Walsh, usted cometió una agresión brutal contra un miembro de la familia que simplemente se negó a ponerse en peligro financiero por su beneficio. No ha mostrado ningún remordimiento genuino, y el tribunal está particularmente perturbado por su intento de minimizar sus acciones. El tribunal lo sentencia a 8 años en la prisión estatal. Mientras se llevaban a Greg esposado, el grito angustiado de Natalie resonó en la sala. No por mí, su hermana, que todavía llevaba las cicatrices de la violencia de su marido, sino por el hombre que había infligido esas cicatrices.
En ese momento, acepté lo que había estado luchando por negar. La hermana que había amado se había ido, reemplazada por alguien que ya no conocía ni quería en mi vida. Fuera del juzgado, rodeada por mis padres, Tyler y amigos que me habían apoyado durante todo el calvario, enfrenté las cámaras de los reporteros con la cabeza en alto, mis cicatrices visibles, un testimonio tanto de la violencia sufrida como de la justicia alcanzada. 6 meses después de la sentencia, la fisioterapia había restaurado la mayor parte de la función de mi hombro, aunque ciertos movimientos todavía provocaban punzadas de dolor. El cirujano plástico había hecho un trabajo notable minimizando las cicatrices faciales, pero una delgada línea blanca sobre mi ceja derecha y otra en la comisura de mi labio seguían siendo recordatorios visibles de esa noche. Las cicatrices más profundas, las que nadie podía ver, sanaban más lentamente. Mis padres me habían ayudado a encontrar un nuevo apartamento en un edificio seguro con seguridad las 24 horas y sin acceso público a los pisos de los residentes. Inicialmente me había resistido a medidas tan extremas, no queriendo vivir con miedo. Pero mi terapeuta me ayudó a entender la diferencia entre el miedo y la prudencia. Crear seguridad física es una parte esencial de tu viaje de sanación, explicó durante una de nuestras sesiones semanales. No se trata de vivir con miedo, sino de respetar la necesidad de seguridad de tu cuerpo mientras tu mente procesa el trauma. Las pesadillas habían disminuido de ocurrencias nocturnas a quizás una vez por semana. Ya no saltaba con cada golpe inesperado ni me encogía cuando alguien levantaba la voz con excitación. Eran pequeñas victorias, ganadas con esfuerzo a través de terapia constante y el apoyo inquebrantable de quienes me rodeaban. Tyler había sido mi roca durante todo el proceso de recuperación, sin presionar nunca, pero siempre presente. Nuestra relación se había profundizado a través de la crisis. Su paciencia y comprensión crearon un espacio seguro para mi sanación. Cuando me sorprendió con una escapada de fin de semana a una cabaña junto al lago 3 meses después del juicio, me di cuenta de que podía relajarme de verdad por primera vez desde el ataque. Estoy orgulloso de ti, dijo mientras veíamos la puesta de sol sobre el agua. No solo por sobrevivir, sino por cómo has manejado todo. Tu fuerza me asombra cada día. Mi carrera se había convertido en otro ancla en mi recuperación. 2 meses después del juicio, recibí un ascenso inesperado a directora de operaciones, un puesto que venía con mayor responsabilidad y flexibilidad para continuar con mis citas de terapia. Mis colegas, que se habían unido a mi alrededor durante los días más oscuros, celebraron este avance profesional como un paso más en mi viaje hacia adelante. Natalie seguía siendo una ausencia complicada en mi vida. Después de la sentencia de Greg, se había mudado con una amiga, incapaz de mantener el apartamento con sus ingresos a tiempo parcial. Según mi madre, que mantenía un contacto mínimo con ella, Natalie finalmente había solicitado el divorcio 3 meses después de la sentencia de Greg, cuando la realidad de su situación financiera se volvió imposible de ignorar. Una lluviosa tarde de martes, recibí una carta con su letra en el sobre. Durante varios minutos, simplemente la sostuve, insegura de si abrirla representaría un progreso o un retroceso en mi sanación. Finalmente, la curiosidad ganó. Audrey, comenzaba la carta. No espero perdón. Ni siquiera sé si merezco pedirlo, pero necesito que sepas que ahora estoy recibiendo ayuda. Mi terapeuta dice que estaba en una relación emocionalmente abusiva que distorsionó mi pensamiento y mis lealtades. Eso no es una excusa para lo que hice o dejé de hacer esa noche. Nada puede excusar eso. Solo quería que supieras que estoy tratando de entender cómo me convertí en alguien que podía ver a su hermana ser herida y no hacer nada. Si alguna vez quieres hablar, lo agradecería. Si no, lo entiendo. De cualquier manera, lo siento, Natalie. La carta despertó emociones complicadas. Una parte de mí quería descartarla como demasiado poco y demasiado tarde. Otra parte reconoció el coraje que se necesitaba para reconocer un fracaso moral tan profundo. Se la mostré a mi terapeuta durante nuestra siguiente sesión. ¿Cómo te hace sentir esta carta?, preguntó después de leerla. Confundida, admití. Una parte de mí quiere creer que está genuinamente arrepentida, que la hermana con la que crecí todavía está ahí en alguna parte. Pero tampoco sé si podré volver a confiar en ella, o si siquiera quiero intentarlo. La reconciliación no es una obligación, me recordó. Es una elección, y una que debe hacerse en función de lo que apoya tu sanación, no de las expectativas familiares o la culpa.
decidas lo que decidas, debe ser en tu propio tiempo, no en el de ella. Decidí no responder de inmediato, dándome permiso para sentarme con la complejidad de mis sentimientos sin forzar una resolución. Este era uno de los muchos nuevos límites que estaba aprendiendo a establecer en mi vida. Mis padres tuvieron su propio viaje de sanación. La fractura en su familia los había dejado cuestionando su crianza, sus valores, incluso su comprensión de sus propios hijos. Habían comenzado a asistir a un grupo de apoyo para padres de hijos adultos en crisis, encontrando consuelo y sabiduría en las experiencias compartidas. Siempre pensamos que la familia significaba apoyarse mutuamente sin importar qué, reflexionó mi padre durante una cena tranquila en su casa. Ahora entendemos que el verdadero apoyo a veces significa hacer que las personas rindan cuentas, incluso cuando duele. Mi madre extendió la mano sobre la mesa para apretar la mía. Siempre lamentaremos no haber visto las señales de advertencia con Greg, pero estamos muy orgullosos de cómo has manejado esto, Audrey. Nos mostraste cómo es la verdadera fuerza. A medida que mi confianza se reconstruía, me sentí atraída a compartir lo que había aprendido. 6 meses después del juicio, me acerqué al colegio comunitario local para ofrecer un taller de educación financiera diseñado específicamente para mujeres. El enfoque estaba en la independencia financiera como una forma de autoprotección, cubriendo todo, desde la creación de fondos de emergencia hasta la comprensión de las implicaciones legales de los préstamos cofirmados y las cuentas conjuntas. El primer taller atrajo a 30 participantes. Para la tercera sesión mensual, tuvimos que mudarnos a un lugar más grande para acomodar a más de 70 mujeres. Algunas venían del refugio local de violencia doméstica. Otras eran estudiantes o profesionales en activo. El hilo conductor era el deseo de conocimiento financiero como un camino hacia la seguridad y la independencia. Tyler asistió al cuarto taller, sentado en silencio en la parte de atrás de la sala. Después, mientras recogía mis materiales, se acercó con una pequeña caja de terciopelo en la mano. Iba a planear una propuesta elaborada, dijo, con la voz inusualmente nerviosa. Pero viéndote esta noche, viendo cómo has transformado tu dolor en un propósito, no podía esperar un día más para pedirte que compartieras tu vida conmigo. El anillo era simple y elegante, un solo diamante en un engaste clásico. Representaba todo lo que había llegado a valorar, claridad, fuerza y una belleza duradera que emerge de la presión. Mi instinto inmediato fue decir que sí, pero me detuve, honrando la promesa que me había hecho a mí misma de tomar decisiones deliberadas en lugar de reactivas. ¿Puedo pensarlo?, pregunté suavemente. No porque no te quiera, sino porque quiero estar segura de que digo que sí por las razones correctas, no por miedo o dependencia. Su sonrisa fue tierna y comprensiva. Tómate todo el tiempo que necesites. La pregunta seguirá aquí cuando estés lista para responder. 2 semanas después, tras una profunda reflexión y una sincera discusión con mi terapeuta sobre las opciones de relación saludables versus reactivas, le di mi respuesta durante una cena en mi nuevo apartamento. El sí no provino del miedo o la necesidad, sino de un lugar de fortaleza y elección genuina. A medida que la primavera se convertía en verano, me encontré como voluntaria en el mismo refugio de violencia doméstica cuyas residentes habían asistido a mis talleres. Una vez a la semana, me sentaba con mujeres cuyas historias se hacían eco de aspectos de la mía, ofreciendo no solo consejos prácticos, sino la prueba viviente de que la supervivencia y la reconstrucción eran posibles. La lección más dura que aprendí, le dije a un grupo durante una sesión, fue que la familia no se define por la sangre o la obligación. La verdadera familia consiste en personas que te protegen en lugar de ponerte en peligro. Que respetan tus límites en lugar de exigir su violación, que valoran tu bienestar tanto como sus propios deseos. Un año exacto después del ataque, me paré frente al espejo del baño y realmente miré mis cicatrices. Las marcas físicas se habían desvanecido significativamente, aunque nunca desaparecerían por completo. Tracé la línea sobre mi ceja suavemente, ya no viéndola como una marca de victimización, sino como una prueba de supervivencia. Esa noche, Tyler y yo organizamos una pequeña cena en mi apartamento, una recuperación deliberada del espacio que una vez fue violado. Mis padres estaban allí, junto con amigos cercanos y colegas que habían apoyado mi recuperación. Notablemente ausente estaba Natalie, aunque finalmente había respondido a su carta la semana anterior, sugiriendo que nos reuniéramos para tomar un café algún día pronto. Una pequeña apertura hacia cualquier nueva relación que pudiera ser posible.
Mientras levantábamos las copas en un brindis, miré a mi alrededor a estas personas que se habían convertido en mi familia elegida, que habían demostrado con acciones, y no solo con palabras, lo que realmente significaban el amor y el apoyo. Por los límites que protegen, el coraje que reconstruye y el amor que respeta, ofrecí como brindis. Y por todos vosotros que me mostrasteis lo que significa la verdadera familia. Más tarde, cuando los invitados se marcharon y Tyler ayudó a limpiar, me preguntó si estaba bien, notando mi momentánea reflexión silenciosa. Estoy más que bien, me di cuenta en voz alta. Por primera vez desde que sucedió, me siento genuinamente en paz. No porque todo sea perfecto o porque todas las heridas estén curadas, sino porque ahora sé que puedo confiar en mí misma para proteger lo que importa, para elegir sabiamente y para reconstruir sin importar lo que se desmorone. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre las expectativas familiares y tu propio bienestar? Gracias por escuchar. Cuídate. Buena suerte.